¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en tu vida, pero no sabes exactamente qué es? Las experiencias que vivimos durante la infancia pueden tener un impacto profundo en nuestra vida adulta, moldeando nuestra manera de pensar, sentir y relacionarnos con los demás. No haber sido amado o haber recibido amor de manera insuficiente en la niñez puede dejar cicatrices invisibles que afectan tu autoestima, tus relaciones y la forma en que percibes el mundo. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier momento de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte, darle like, compartir y comentar el video. Todo esto me ayudará a seguir creando contenido como este para ti en el futuro. En este video, exploraremos las señales que indican que no recibiste el amor necesario durante tu infancia y cómo estas experiencias pueden estar influyendo en tu vida adulta sin que te des cuenta. También te brindaremos herramientas para reconocer estos patrones y comenzar el camino hacia la sanación emocional. Porque entender tu pasado es el primer paso para construir un futuro más pleno y auténtico. Te sugerimos escuchar con atención desde el principio y permitir que tu mente se enfoque gradualmente en cada palabra. Además, te recomendamos ver cada video hasta el final, ya que todo el contenido es esencial para tu crecimiento personal. En este video te presentamos 5 historias que te ayudarán a comprender cómo los traumas de la infancia pueden estar afectando tu vida adulta. En cada capítulo, te compartiremos una historia que podría resonar contigo, y luego profundizaremos en el tema en capítulos adicionales para ofrecerte más claridad y herramientas útiles. Comencemos. 1. Comportamientos autodestructivos. Lucía caminaba bajo la fría luz de las farolas, envuelta en un abrigo que parecía no ofrecerle suficiente calor. La calle desierta a esas horas de la madrugada no era más que una extensión del vacío que sentía en su pecho. El eco de sus propios pasos le resultaba molesto, pero la alternativa, el silencio absoluto, le aterraba más. Llevaba días sin poder dormir más de unas horas, y esa noche en particular, el insomnio había ganado una vez más. Su mente era un caos. Cada pensamiento se amontonaba, uno sobre otro, sofocándola. Se había acostumbrado a llenar ese vacío con lo primero que encontraba: una copa de vino, una llamada a esa persona que sabía no debía contactar, o incluso un cigarrillo que encendía con torpeza después de años de haber dejado el hábito. Cualquier cosa con tal de escapar de esa soledad que la acechaba. Lo que le faltaba no era compañía, sino algo mucho más profundo, una carencia emocional que había crecido con ella desde la infancia. Había pasado por relaciones que la destrozaron, amistades que resultaron ser falsos refugios, y cada vez que el daño parecía insoportable, se hundía más. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Caminaba hacia el bar al que siempre iba cuando las cosas se volvían insostenibles, pero una sensación extraña le hizo detenerse en seco antes de llegar. La puerta del local brillaba al final de la calle, pero sus pies no avanzaban. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. Un recuerdo emergió de repente, tan vívido que casi pudo oler el perfume de su madre, esa mujer distante que nunca había sabido cómo ofrecerle afecto. Siempre ocupada, siempre exigente, pero jamás presente de la forma que Lucía necesitaba. El vacío que sentía no era nuevo. Había estado ahí desde siempre, pero recién ahora lo reconocía. Con ese reconocimiento, una oleada de tristeza la atravesó. Todo ese tiempo, había buscado en lugares equivocados algo que no sabía cómo pedir ni dar: amor, aceptación. De repente, un sonido detrás de ella la sacó de su ensimismamiento. Al girarse, vio una figura conocida. Era Diego, un antiguo amigo al que había dejado de ver hacía tiempo. Diego era esa persona que siempre estaba allí para los demás, pero a quien todos terminaban abandonando. Quizás por eso se habían alejado. Ella no podía lidiar con la culpa de recibir su apoyo y no ser capaz de corresponder. Ahora, parado frente a ella, su presencia le resultaba incómoda. «Lucía, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Lo mismo que siempre, supongo», respondió con un suspiro, encogiéndose de hombros. «Escapando». Diego la miró detenidamente. No era la primera vez que la veía así.
pero algo en su expresión esa noche le hizo darse cuenta de que ella también lo sabía, que sabía lo que estaba haciendo y que no podía seguir haciéndolo. ¿Te apetece caminar un poco más?, le preguntó, señalando el parque al otro lado de la calle. Está vacío y el aire te puede despejar. Lucía asintió, aunque su primera reacción fue negarse. Era más fácil rendirse a la autodestrucción, pero algo en ella, algo que llevaba mucho tiempo dormido, quería intentar algo diferente. Mientras caminaban, el silencio entre ambos se sintió pesado, pero al mismo tiempo, liberador. No necesitaban decirse nada. El simple acto de estar ahí, caminando juntos, era un alivio inesperado. El parque estaba casi desierto. Solo el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies llenaban el espacio. ¿Sabes?, comenzó Diego rompiendo el silencio. Yo también he estado escapando. Durante mucho tiempo pensé que podía ser el salvador de los demás, que mi función era arreglar a las personas, hasta que me di cuenta de que no podía arreglarme a mí mismo. Lucía lo miró de reojo, sorprendida por su franqueza. Siempre lo había visto como alguien fuerte, una especie de ancla para quienes lo rodeaban, pero esa confesión lo hacía vulnerable, real. ¿Y qué hiciste?, preguntó genuinamente interesada. Al principio nada. Me quedé estancado en esa idea de que tenía que seguir siendo útil, aunque me estaba destruyendo por dentro. Pero después entendí que tenía que empezar a cuidar de mí mismo, aprender a decir que no, alejarme de quienes me hacían daño, incluso si no era su intención. Me llevó años, pero estoy mejor ahora. ¿Y no te sientes solo?, preguntó Lucía, temerosa de la respuesta. Diego sonrió, aunque sus ojos mostraban un brillo de melancolía. A veces, pero es diferente. Estar solo no siempre es algo malo. A veces es el único camino hacia la paz. Y cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, la soledad deja de ser una carga. Lucía se detuvo y se sentó en un banco cercano. Diego se sentó a su lado, en silencio. Las palabras de su amigo resonaban en su mente. Nunca había pensado en la soledad como algo positivo. Siempre había sido su peor enemiga, la que la empujaba a comportamientos autodestructivos. Pero ahora, de alguna manera, comenzaba a entender lo que Diego le decía. «No sé cómo empezar», murmuró casi para sí misma. «Nadie lo sabe al principio. Solo necesitas hacer una cosa diferente, algo pequeño. ¿Por qué no empezamos ahora mismo? En lugar de ir a ese bar, estamos aquí, hablando. Es un buen primer paso». Lucía lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. Tenía razón, ese pequeño cambio ya era algo. No era la solución a todos sus problemas, pero era un comienzo. Las palabras de Marco Aurelio vinieron a su mente. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tal vez, pensó Lucía, se trataba de eso, de aprender a elegir mejor sus pensamientos, sus acciones, sus caminos. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas ahora mismo, sino simplemente estar dispuesta a buscar algo más, algo mejor. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire frío despejaba su mente. «Gracias, Diego», dijo en voz baja. «Gracias a ti por intentarlo», respondió él con una sonrisa suave. Esa noche, Lucía no encontraría todas las respuestas, ni siquiera resolvería sus problemas más profundos, pero al menos había comenzado a cambiar la dirección en la que caminaba. Y en ese simple gesto, en esa pequeña elección, encontró una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. 2. Sensación de vacío interior. La sensación de vacío interior es una experiencia humana que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Es esa sensación de que algo falta, aunque no siempre podamos identificar con precisión qué es. Puede manifestarse como una inquietud constante, un anhelo por algo más, o una búsqueda interminable de algo que nos complete. Muchas veces, intentamos llenar ese vacío con logros, relaciones o posesiones, pero a menudo descubrimos que estas soluciones externas no son suficientes para apaciguar esa falta interna. Entonces, ¿de dónde proviene ese vacío? ¿Y cómo podemos encontrar un sentido de plenitud que realmente perdure? Para muchas personas, este vacío tiene sus raíces en la infancia, específicamente en la falta de una conexión emocional significativa con sus cuidadores tempranos. Cuando no recibimos el afecto, la validación
o la atención que necesitábamos en nuestra formación, puede quedar un hueco en nuestro ser que, de adultos, intentamos llenar de diversas maneras. Este vacío puede persistir durante toda la vida si no lo abordamos de manera consciente. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo: «No son las cosas lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ellas». Este vacío interior no surge tanto por la carencia en sí, sino por cómo interpretamos y nos relacionamos con esa falta. El primer paso hacia la sanación es reconocer que nosotros mismos somos la fuente de nuestro propio amor y plenitud. Mientras es importante tener relaciones significativas y actividades que nos apasionen, no pueden sustituir el trabajo interno de autoaceptación y autocompasión. Muchas veces buscamos fuera lo que solo podemos darnos a nosotros mismos, lo que, irónicamente, profundiza aún más el vacío que intentamos llenar. «La vida feliz depende de la calidad de tus pensamientos», escribió Marco Aurelio. En vez de buscar fuera, debemos mirar hacia adentro y comenzar a cultivar el amor propio, la aceptación y la paz interior. Pero ¿cómo se puede aplicar este principio estoico en la vida diaria? El camino no siempre es fácil, pero el proceso de sanar el vacío interior comienza con pequeños pasos hacia la autocomprensión y la disciplina emocional. Por ejemplo, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el miedo al fracaso, el temor de que no somos suficientes o que no merecemos lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Este miedo, a menudo alimentado por nuestro vacío, puede paralizarnos y evitar que avancemos hacia nuestros sueños y metas. Séneca nos recuerda que el mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y desperdicia el presente. A menudo, cuando nos sentimos vacíos, es porque estamos enfocados en lo que creemos que nos falta o en lo que podría ir mal en el futuro. Este enfoque en lo que no tenemos o lo que tememos puede cegarnos ante las oportunidades y la abundancia que ya existen en nuestras vidas. Una práctica útil es la gratitud diaria. Al enfocar nuestra atención en lo que ya poseemos y en las bendiciones que ya están presentes, comenzamos a cambiar nuestra perspectiva. Aunque la sensación de vacío aún pueda existir, es menos abrumadora cuando reconocemos todo lo que hemos logrado y todo lo que ya somos. Este ejercicio de gratitud no solo nos permite conectarnos más con el presente, sino que también nos ayuda a desarrollar una mentalidad de abundancia, en lugar de una de carencia. Sin embargo, no debemos confundir esta gratitud con complacencia. El estoicismo también enseña la importancia de la autodisciplina y el esfuerzo. No podemos sentarnos pasivamente y esperar que la plenitud llegue a nosotros sin hacer nada. Marco Aurelio escribió: «Elige no ser lastimado, y no lo serás». Esto sugiere que tenemos el poder de controlar nuestra percepción y, por lo tanto, nuestras emociones. Si bien no podemos cambiar los eventos externos, sí podemos cambiar cómo los interpretamos y cómo los enfrentamos. Tomemos como ejemplo a alguien que, al enfrentarse al fracaso en su carrera, siente que su identidad está en crisis. Esa sensación de vacío puede intensificarse, llevándolo a dudar de sí mismo y a evitar tomar nuevas oportunidades por miedo a fracasar nuevamente. En lugar de ver el fracaso como una señal de falta de valía, Séneca nos insta a verlo como una oportunidad de crecimiento. A veces, incluso para vivir, es un acto de coraje. El fracaso no define quiénes somos, solo cómo enfrentamos ese fracaso lo hace. La autodisciplina y el control emocional nos permiten transformar esas experiencias negativas en oportunidades para el desarrollo personal. Para aplicar estos conceptos en tu vida diaria, te propongo los siguientes pasos. Practica la autoaceptación. Haz una lista de tus cualidades, habilidades y logros. Recuérdate diariamente que eres suficiente tal como eres. Reconoce tus imperfecciones sin juzgarte duramente. La autoaceptación no es complacencia, sino la base desde la cual podemos crecer. Cultiva la autocompasión. Habla contigo mismo con amabilidad, especialmente en momentos de dificultad. A menudo somos nuestros críticos más severos, y esto solo refuerza la sensación de vacío. Practica el perdón hacia ti mismo cuando cometas errores. Abraza el control emocional. La vida está llena de altibajos, pero es importante recordar que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Acepta las cosas que están fuera de tu control, como lo enseña el estoicismo,
y enfócate en cómo puedes responder de manera constructiva a esos desafíos. Encuentra sentido en tus acciones. Asegúrate de que las actividades y relaciones en tu vida tengan un propósito significativo. No llenes tu tiempo con cosas triviales que simplemente distraen de ese vacío interior. Invierte en actividades que nutran tu crecimiento personal y te conecten con los demás de manera auténtica. Mantén una rutina de gratitud. Cada mañana o antes de acostarte, haz una lista de 3 cosas por las que estás agradecido. Este simple acto te ayudará a cambiar tu mentalidad de carencia a abundancia y te permitirá sentir una mayor conexión con el presente. Desarrolla la resiliencia. Los desafíos son inevitables, pero puedes prepararte para ellos al fortalecer tu mente y espíritu. Practica ejercicios de respiración, meditación o reflexión diaria para mantener tu calma y claridad cuando las cosas no salgan como esperabas. A medida que sanas y desarrollas una sensación interna de plenitud, te darás cuenta de que la vida, con todas sus complejidades y desafíos, no es algo que debas temer. Te sentirás más conectado contigo mismo y con los demás, y aprenderás a disfrutar de los momentos buenos y a navegar los difíciles con gracia. El vacío que alguna vez sentiste comenzará a desaparecer, y en su lugar surgirá una sensación de autosuficiencia y paz. Recuerda, como lo decía Séneca, la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta. Depende de ti aprovechar cada momento y llenarlo con significado. Sí, tu pasado puede explicar quién eres, pero no tiene que definir tu futuro. Tú tienes el poder de escribir la próxima página de tu historia. Abrace el proceso, porque cada paso, cada esfuerzo, vale la pena. 3. Dificultad para confiar en los demás. Santiago se encontraba solo, sentado en la esquina de una cafetería abarrotada. El ruido de las conversaciones ajenas apenas llegaba a sus oídos, como si un velo invisible lo separara del mundo. Frente a él, una taza de café que apenas había tocado. El vapor subía en espirales, pero su mente estaba en otra parte, más allá del bullicio, más allá de las sonrisas y los gestos de cortesía que lo rodeaban. Lejos de ese lugar, su mente viajaba a un espacio más oscuro, un sitio donde la desconfianza era la norma y el amor, una moneda rara. Habían pasado meses desde la última vez que dejó entrar a alguien en su vida, y cuando lo hizo, todo acabó mal. ¿Por qué confiar en alguien? Se repetía constantemente, como si la traición fuera inevitable, un hecho inamovible. Cada vez que permitía que alguien se acercara, terminaba con el corazón destrozado, con su fe en las personas desmoronándose un poco más. No es tu culpa, Santiago. Tú no hiciste nada mal, le decía su terapeuta en cada sesión, pero esas palabras se sentían huecas, incapaces de llenar el vacío que llevaba dentro. Un vacío que nació mucho antes de su última ruptura, mucho antes de convertirse en el hombre solitario que ahora era. Las raíces de su desconfianza se hundían profundamente en su infancia, donde creció rodeado de promesas rotas. Su madre, atrapada en un matrimonio infeliz, había llenado su vida de mentiras piadosas, tratando de protegerlo de un padre ausente que nunca llegaba a tiempo para las cenas familiares. Cuando su padre finalmente los dejó, Santiago se prometió que nunca dependería de nadie. Sería autosuficiente. Y lo fue, a un alto costo. Pasaron los años y aunque parecía tener éxito en todo lo que hacía, algo siempre faltaba. A cada paso, las relaciones que intentaba construir colapsaban bajo el peso de su desconfianza. Nunca podía dejar de preguntarse qué tan genuinas eran las intenciones de los demás. Cada sonrisa, cada gesto amable, para él era un posible engaño esperando revelarse. Y sin embargo, a pesar del miedo constante a ser traicionado, el deseo de confiar en alguien seguía latente, oculto, ahogado bajo capas de decepción. Una vibración sacó a Santiago de sus pensamientos. Era su teléfono. Lo miró y vio un mensaje de Laura, una colega con la que había compartido algunos proyectos. ¿Te parece si nos vemos hoy para revisar las propuestas? Puedo ir a tu casa. Inmediatamente un torrente de pensamientos se desató. ¿Por qué querría venir a su casa? ¿Qué buscaba realmente? Era solo trabajo, pero su mente, condicionada a sospechar, buscaba otros motivos. Mejor en la oficina, respondió cortante. No había espacio para la informalidad. No había espacio para abrir su vida más allá de las barreras profesionales. Y aún así, sentía el peso de su decisión,
como si en ese simple gesto hubiera cerrado una puerta más, una oportunidad para crear algo auténtico. Pasaron las semanas, y Laura, con su naturaleza amistosa y directa, seguía buscando acercarse. Santiago no sabía cómo manejar esa clase de comportamiento. En su cabeza, las personas tenían agendas ocultas, y no podía permitirse bajar la guardia. Pero un día, mientras revisaban un proyecto, Laura hizo una pausa. «Santiago, quiero decirte algo», dijo, mirándolo directamente a los ojos, una sinceridad que lo desconcertó. «No sé qué te ha pasado antes, y no es asunto mío, pero siento que cada vez que intento acercarme a ti, pones una barrera. No me debes nada, pero me parece una pena. Creo que podríamos ser amigos. No tienes que responder ahora, solo quería que lo supieras». La franqueza de sus palabras lo tomó por sorpresa. ¿Amigos? Era la primera vez en años que alguien le ofrecía amistad sin condiciones. Pero el miedo, arraigado en lo más profundo de su ser, seguía ahí. «No sé si puedo», respondió finalmente con la voz quebrada. «Confiar en alguien es complicado para mí». Laura asintió respetuosa. «Está bien, tómate tu tiempo. Aquí estaré, si decides que quieres intentarlo». Y con eso, la conversación terminó. Pero algo en Santiago había cambiado. Era como si las palabras de Laura hubieran plantado una semilla, una pequeña esperanza de que tal vez no todas las personas traicionaban, que quizá, solo quizá, confiar en alguien no siempre llevaba al dolor. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Los recuerdos de su infancia lo atormentaban, imágenes de promesas rotas y decepciones pasadas que lo perseguían. Se revolvía en la cama, sudando, sintiendo cómo cada traición pasada formaba una cadena que lo ataba. Entonces, de repente, recordó algo que su madre le había dicho una vez, en uno de sus raros momentos de sinceridad. «No puedes vivir siempre con miedo a que te lastimen, Santiago. La vida no funciona así. Tienes que arriesgarte a veces. Si no lo haces, te perderás todo lo bueno». Santiago se levantó de la cama y por primera vez en años tomó una decisión consciente: abrirse, aunque fuera solo un poco. No podía seguir viviendo atrapado en su propia desconfianza, como si el mundo fuera una trampa esperando devorarlo. No podía seguir dejando que las sombras de su pasado definieran su futuro. Al día siguiente, envió un mensaje a Laura. «¿Sigues dispuesta a tomar ese café fuera del trabajo?». La respuesta llegó rápidamente. «Claro. ¿Mañana a las 6?». El día transcurrió lentamente para Santiago. Cada minuto parecía una pequeña tortura, mientras su mente se preparaba para lo peor. Pero cuando llegó la hora y se sentó frente a Laura en la misma cafetería donde solía aislarse, algo diferente ocurrió. Ella no intentó cruzar sus barreras de golpe. No le hizo preguntas incómodas ni presionó para que compartiera más de lo que estaba listo para dar. Solo estaba allí, presente, dispuesta a construir algo genuino, un paso a la vez. Con el tiempo, Santiago comenzó a confiar, no solo en Laura, sino en sí mismo. Descubrió que, aunque confiar en los demás implicaba riesgos, también traía recompensas. La desconfianza que lo había aislado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, lenta pero inevitablemente, como el vapor que sube de una taza de café. Al final, Santiago entendió que no se trataba de confiar ciegamente en los demás. Se trataba de confiar en su propia capacidad para lidiar con lo que la vida le lanzara, de aceptar que las heridas del pasado no tenían por qué dictar su futuro. Y aunque el camino no era fácil, valía la pena recorrerlo. 4. Búsqueda de validación. Cuando crecemos sin recibir el amor que necesitamos, es fácil caer en la trampa de buscar constantemente la aprobación de los demás. Nos convertimos en camaleones emocionales, adaptándonos a lo que creemos que los otros quieren ver en nosotros, con tal de recibir aunque sea migajas de afecto y validación. Esta búsqueda incesante puede ser agotadora y frustrante, porque aunque logremos captar la aprobación externa momentáneamente, nunca será suficiente para llenar el vacío interno. Aquí está la cruda verdad. Por más que nos esforcemos, nunca podremos llenar ese vacío con la aprobación externa. Es como tratar de saciar nuestra sed con agua salada. Mientras más bebemos, más sedientos nos sentimos. Esto nos deja atrapados en un ciclo vicioso de dependencia emocional, siempre buscando la validación de otros para sentir que tenemos valor. Pero ¿cuándo fue la última vez
que te preguntaste si realmente valoras lo que eres, más allá de lo que otros piensan de ti. Epicteto nos recuerda: no te preocupes por la opinión de los demás. Lo que piensen está fuera de tu control. Este recordatorio es esencial para romper con la dependencia de la validación externa. El problema no es querer sentirnos queridos o aceptados, sino basar nuestra autoestima únicamente en la aprobación ajena. Para vivir una vida auténtica y plena, debemos aprender a encontrar ese valor dentro de nosotros mismos, sin depender de la percepción externa. Cuando buscamos constantemente la validación externa, nos convertimos en lo que podríamos llamar camaleones emocionales. Cambiamos de color, es decir, de personalidad, para adaptarnos a las expectativas que creemos que los demás tienen de nosotros. Esto puede parecer una estrategia efectiva para ganar aceptación, pero en realidad solo nos aleja de nuestra verdadera esencia. Perdemos contacto con lo que realmente somos y deseamos, y con el tiempo, empezamos a sentirnos vacíos y desconectados de nuestra propia identidad. Séneca escribió: es más fácil cambiar el curso de un río que la naturaleza de un hombre. Pretender ser algo que no somos es una carga insoportable. Al final, el esfuerzo constante por encajar en moldes que no nos corresponden agota nuestras energías y nos deja insatisfechos. La solución no está en ajustarnos al molde de los demás, sino en descubrir y aceptar nuestra verdadera naturaleza. Al hacerlo, liberamos una gran cantidad de energía que antes se dedicaba a mantener máscaras sociales y comenzamos a vivir con más autenticidad. La búsqueda de validación también puede llevarnos a rodearnos de personas que no nos valoran por lo que somos, sino por lo que hacemos por ellas. Nos convertimos en proveedores de satisfacción emocional, siempre tratando de complacer para recibir un poco de afecto. Pero este tipo de relaciones no son genuinas y a la larga solo refuerzan nuestra dependencia emocional. Rodearse de personas que te aprecien por quien eres y no por lo que puedes hacer por ellos es crucial para desarrollar una autoestima sólida. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda: no pierdas el tiempo discutiendo sobre lo que significa ser una buena persona. Sé una. En otras palabras, debemos centrarnos en ser nosotros mismos, en cultivar nuestras propias virtudes, en lugar de intentar cumplir con las expectativas ajenas. Al hacerlo, naturalmente atraeremos a personas que valoren nuestra autenticidad y que quieran formar parte de nuestra vida por las razones correctas. Uno de los mayores desafíos cuando dependemos de la validación externa es lidiar con el rechazo o el fracaso. Cuando nos enfrentamos a la desaprobación o no logramos cumplir con las expectativas de los demás, podemos sentirnos devastados. Sin embargo, en lugar de castigarnos, es crucial practicar la autocompasión. Epicteto también nos enseñó: no son los eventos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Enfrentar un rechazo no tiene por qué ser una catástrofe. Es simplemente una oportunidad para reflexionar, aprender y mejorar. Practicar la autocompasión significa tratarte con la misma amabilidad y comprensión que le darías a un amigo en momentos de dificultad. Acepta que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento, y que cada desafío es una oportunidad para fortalecerte emocionalmente. El estoicismo nos enseña la importancia de la autodisciplina y el control de las emociones. No podemos controlar cómo nos ven los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a sus opiniones. Este principio es clave para liberarnos de la trampa de la validación externa. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a gestionarlas de manera que no dominen nuestras decisiones y acciones. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si podemos cambiar la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre la validación externa, podemos comenzar a vivir de manera más libre y auténtica. Cada vez que te enfrentes a la tentación de buscar aprobación, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? ¿Realmente importa lo que esta persona piense de mí? Implementar estos principios en la vida diaria puede ser un proceso desafiante, pero con pequeñas acciones podemos empezar a fortalecer nuestra autoestima y liberarnos de la dependencia emocional. Aquí te ofrezco algunos pasos prácticos para comenzar. Reflexiona a diario.
Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. ¿Cuántas de tus decisiones están influenciadas por el deseo de ser aceptado? Reconocer este patrón es el primer paso para cambiarlo. Establece límites claros. Aprende a decir no cuando algo no se alinee con tus valores o deseos. No tienes que agradar a todos. Establecer límites es una forma de respetarte a ti mismo y a tu tiempo. Practica la gratitud interna. Agradece lo que eres y lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que los demás piensan de ti. La gratitud te ayuda a centrarte en lo que realmente importa y a valorar tu propio camino. Rodéate de personas auténticas. Evalúa las relaciones en tu vida. ¿Te sientes aceptado por lo que eres o solo por lo que puedes ofrecer? Prioriza aquellas conexiones que te nutren emocionalmente. Desarrolla habilidades para la autocompasión. La próxima vez que enfrentes un rechazo o un error, en lugar de castigarte, sé amable contigo mismo. Recuerda que el crecimiento personal es un proceso y que cada paso, incluso los que parecen errores, son parte de tu desarrollo. La búsqueda de validación externa es una trampa en la que todos podemos caer, pero no es un destino ineludible. A medida que aprendemos a apreciar nuestra propia valía y a rodearnos de relaciones auténticas, podemos empezar a liberarnos de esa necesidad constante de aprobación. Como nos recuerda Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La verdad más importante es la que llevas dentro de ti, y esa verdad no necesita validación externa. Este es el momento de tomar acción, de empezar a priorizar tu relación contigo mismo por encima de la opinión de los demás. Al hacerlo, no solo mejorarás tu autoestima, sino que también atraerás a personas y oportunidades que te valoren por lo que realmente eres. 5. Baja autoestima. Clara observaba su reflejo en la ventana empañada del tren. Afuera, la ciudad pasaba a toda velocidad, pero dentro de su mente todo iba lento, denso, pesado. Tenía 32 años, un trabajo estable y una relación que, según los demás, era envidiable. Pero dentro de ella solo había un vacío que no lograba llenar. Esa voz crítica en su cabeza nunca se callaba. No eres suficiente, no lo mereces, no tienes valor. Había aprendido a ocultarlo con sonrisas, con respuestas amables y comportamientos impecables. La gente a su alrededor la admiraba por su disciplina, por su supuesta confianza, por su éxito profesional. Pero Clara sabía que todo era una farsa, una actuación cuidadosamente ensayada. Cuando creció, sus padres jamás le dijeron que era valiosa. Su madre, rígida y distante, siempre le señalaba los errores. Si sacaba una buena nota, podía haber sido mejor. Si lograba un ascenso, era porque alguien más lo había rechazado. Su padre, en cambio, simplemente no estaba. Siempre lejos, ocupado, desinteresado. A lo largo de los años, Clara había buscado validación en lugares equivocados. Relaciones tóxicas que solo confirmaban lo que ya creía de sí misma, que no era lo suficientemente buena para ser amada. Pero ahora, en su relación con Roberto, las cosas eran diferentes, o al menos eso quería creer. Roberto era atento, detallista, pero a veces, cuando Clara miraba en sus ojos, solo veía una imagen de sí misma que no le gustaba. Una versión rota, incompleta. Aquella tarde en el tren todo cambió. Recibió un mensaje de su amiga Sara, una de las pocas personas que realmente conocía sus inseguridades. Tenemos que hablar. Es sobre Roberto. Clara sintió una punzada en el estómago. Algo en ese mensaje le pareció mal. Su corazón comenzó a latir más rápido. La paranoia, esa vieja compañera, susurraba a su oído. No eres suficiente para él. Claro que hay algo más. Seguro te está engañando. Llegó al café donde Sara la esperaba. El lugar estaba casi vacío, lo cual intensificaba el silencio incómodo entre ambas. Sara no tardó en hablar. Clara, tengo que decirte algo que no sé cómo vas a tomarlo, pero siento que es lo correcto. Clara sintió como si el suelo comenzara a desmoronarse bajo sus pies. Todo su cuerpo se tensó. Sara la miraba con una mezcla de compasión y miedo. Clara sabía que las siguientes palabras cambiarían algo en su vida y no estaba preparada. Roberto me ha estado enviando mensajes, dijo Sara con voz temblorosa. Mensajes inapropiados.
Desde hace semanas. El aire se volvió denso y pesado. Clara sintió una especie de vacío en el pecho, como si alguien hubiese arrancado algo vital de su ser. No era solo el dolor de la traición, era la confirmación de su peor temor. No era suficiente, no era digna de ser amada. «Lo siento mucho», continuó Sara. «Pensé en ignorarlo, pensé que él iba a parar, pero no ha sido así. Lo confronté y me pidió que no te lo dijera, pero no podía seguir guardándomelo. No quería hacerte daño». Clara permaneció en silencio, mirando fijamente su taza de café. Sentía el latido de su corazón en las sienes, un martilleo constante que la desbordaba. Había confiado en Roberto. Lo había dejado entrar en su vida, pensando que esta vez, quizás, sería diferente. Pero aquí estaba, enfrentando la misma realidad amarga que había intentado evadir durante toda su vida. No era suficiente. Nunca lo había sido. «No sé qué decir», murmuró Clara, sintiendo una lágrima deslizarse por su mejilla. Sara extendió la mano, pero Clara la retiró. Estaba molesta, no solo con Roberto, sino consigo misma. ¿Cómo había llegado hasta aquí de nuevo? ¿Cómo había permitido que otra persona dictara su valor? Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Te lo dije, eres demasiado débil. Siempre lo has sido». Esa noche, en su pequeño apartamento, Clara se hundió en la cama sin quitarse siquiera la ropa. El peso de la traición y de las palabras de Sara la aplastaban. Pero entre la oscuridad, algo nuevo surgía. Una pregunta que había intentado evitar durante toda su vida. ¿Y si no es que no soy suficiente? ¿Y si el problema no soy yo? A la mañana siguiente se levantó sintiéndose como una extraña en su propio cuerpo. Miró el espejo en el baño, esperando ver la versión de siempre, la Clara débil, insegura, rota. Pero vio algo diferente. No era una versión mejorada de sí misma, ni tampoco una transformación milagrosa. Era solo Clara, tal como era, con todos sus miedos, inseguridades, pero también con una chispa de algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: determinación. Decidió confrontar a Roberto, no por él, sino por ella. Había pasado años permitiendo que otros controlaran cómo se veía a sí misma, permitiendo que las voces críticas en su mente dictaran su valor. Era hora de cambiar eso. Cuando se encontró con Roberto, él intentó negarlo al principio, pero la verdad era inevitable. Clara lo miró, ya no con el temor de ser rechazada, sino con una claridad que no había sentido antes. «Esto no es sobre ti», le dijo con calma, «es sobre mí. Por años he pensado que no merecía más, pero ya no. Esto se acabó». Salió de allí sintiendo el frío del aire en su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, ese frío era liberador. Caminó sin rumbo, dejando que el sonido de la ciudad la envolviera, mientras una idea se asentaba en su mente. No era ella la que debía cambiar para ser amada, era su visión de sí misma. La imagen distorsionada que había visto durante tantos años no era real. Esa noche, Clara se sentó frente al espejo, ya no buscando los defectos que siempre había visto, sino buscando algo más profundo, su propia verdad. La Clara que había sido dañada, pero que también era fuerte. La que había cometido errores, pero que merecía ser amada y respetada. Cerró los ojos, sintiendo la calma apoderarse de ella. Había perdido a Roberto, pero en el proceso había comenzado a encontrarse a sí misma. Y esa, pensó, era la victoria más grande de todas. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 6. Problemas con la autoridad. Los problemas con la autoridad son un tema profundo y cargado de emociones, que a menudo se arraiga en nuestra infancia y en las experiencias que tuvimos con figuras de poder. Crecer sin una figura parental amorosa y justa puede dejarnos con cicatrices emocionales que afectan cómo percibimos y reaccionamos ante cualquier tipo de control o liderazgo en la adultez. El rechazo a la autoridad no siempre surge de un deseo consciente de rebelión, sino que a menudo es una defensa inconsciente para protegernos del dolor que experimentamos cuando la figura de autoridad en nuestra vida no cumplió con su rol de manera saludable. Una de las primeras claves para trabajar en nuestra relación con la autoridad es tomar conciencia de nuestros patrones de reacción.
Cuando sentimos que estamos desafiando una figura de autoridad, es esencial detenernos y preguntarnos: ¿estoy reaccionando desde mi dolor pasado o esta situación realmente merece mi resistencia? Este acto de pausa y reflexión nos permite observar nuestras emociones desde una distancia segura y evaluar si estamos siendo guiados por una experiencia previa que ya no es relevante. Séneca decía: la verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin la dependencia ansiosa del futuro, no para divertirnos con esperanzas o temores, sino para descansar satisfechos con lo que tenemos. Este consejo puede aplicarse a cómo enfrentamos la autoridad. En lugar de reaccionar automáticamente desde el temor o el resentimiento, podemos aprender a estar presentes en la situación, evaluando objetivamente si la figura de autoridad ante nosotros está actuando con justicia o no. No todas las figuras de autoridad son iguales. A lo largo de la vida, encontraremos líderes que abusan de su poder, así como otros que lo utilizan para guiar, empoderar y proteger. El reto radica en desarrollar nuestra propia brújula moral, para poder discernir entre estos dos tipos de liderazgo y reaccionar de manera adecuada. Epicteto enseñaba que no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos lo que realmente importa. Esto es particularmente relevante en nuestro trato con figuras de autoridad. Ante una situación en la que alguien ejerce control, podemos preguntarnos: ¿esta persona está actuando desde el deseo de control y manipulación o está usando su poder para fomentar un ambiente de respeto y crecimiento? A medida que desarrollemos esta habilidad, seremos capaces de identificar a los líderes que merecen nuestra confianza y respeto, y establecer límites claros con aquellos que no lo hacen. Reconocer patrones de autoridad tóxica es crucial. Imagina un escenario en el que un jefe constantemente minimiza las opiniones de sus empleados, les impone tareas sin considerar sus límites, y rara vez ofrece apoyo o reconocimiento. En este caso, la autoridad está siendo ejercida desde el control y puede despertar en nosotros viejas heridas. Sentiremos la necesidad de resistir, y con razón, ya que esta figura no está actuando desde un lugar de equidad y respeto. Sin embargo, también es útil recordar que no podemos controlar el comportamiento de los demás, solo nuestras reacciones. Aquí es donde la sabiduría estoica entra en juego. Marco Aurelio aconsejaba: puedes enojarte con la gente o aceptarlos tal y como son, pero la segunda opción siempre es mejor. La autodisciplina nos enseña que, aunque enfrentemos autoridad injusta, siempre tenemos el poder de decidir cómo responder. Cuando enfrentamos problemas con la autoridad, también estamos enfrentando nuestras heridas más profundas. Muchas veces, la desconfianza en las figuras de poder está vinculada a experiencias de nuestra niñez, cuando no recibimos el apoyo, la guía o el amor que necesitábamos. Curar estas heridas es un proceso vital para aprender a relacionarnos de manera más saludable con la autoridad en la adultez. Este proceso puede incluir diferentes herramientas, como la terapia, el cultivo de relaciones saludables o las prácticas de autocompasión. Es importante recordar que sanar no es un destino, sino un viaje. A medida que avanzamos en este camino, cada pequeño paso hacia la curación nos ayuda a liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan al pasado. Un ejemplo común es el adulto que, tras haber tenido un padre o madre extremadamente crítico, proyecta esa misma crítica en cada figura de autoridad que encuentra. Incluso si la crítica no es evidente o merecida, el simple hecho de sentir el poder de otro puede desencadenar emociones de resentimiento o desconfianza. En este caso, trabajar en la autocompasión y en el reconocimiento de estas emociones es fundamental. Practicar el autocuidado y el perdón hacia uno mismo puede ser un bálsamo para estas heridas. Epicteto solía decir: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Esta cita es esencial para entender cómo sanar. Nuestras heridas del pasado no tienen que definir cómo vemos la autoridad hoy en día. Podemos reescribir nuestras percepciones y aprender a ver a los líderes justos como guías, en lugar de amenazas. Trabajar en nuestra relación con la autoridad también implica cultivar la autodisciplina y el control emocional. Como mencionan los estoicos, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos a ello. Las figuras de autoridad, justas o no, siempre estarán presentes en nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en la familia
o en la sociedad. Lo que marca la diferencia es nuestra capacidad para responder con calma y sabiduría, en lugar de dejarnos llevar por la ira, el miedo o el resentimiento. Cuando nos encontramos en una situación de conflicto con una figura de autoridad, podemos aplicar el principio estoico de la dicotomía del control. Este principio, que fue enseñado por Epicteto, nos recuerda que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. No podemos controlar lo que una figura de autoridad decide hacer o cómo ejerce su poder, pero podemos controlar nuestras emociones y nuestras reacciones ante esa situación. Un ejemplo práctico. Imagina que tienes un jefe que constantemente te asigna tareas de último minuto, sin importar tu carga de trabajo. La reacción automática podría ser el enojo, el estrés y la resistencia. Sin embargo, si aplicamos la filosofía estoica, podemos detenernos y evaluar qué está bajo nuestro control. ¿Puedo controlar la decisión de mi jefe? No, pero sí puedo controlar cómo organizo mi tiempo y cómo comunico mis límites. Con esta perspectiva, puedes abordar la situación con calma, en lugar de reaccionar desde la frustración. Consejos prácticos para mejorar nuestra relación con la autoridad. Desarrolla tu brújula moral. Aprende a distinguir entre autoridad justa y autoridad tóxica. Reflexiona sobre los valores que son importantes para ti y utiliza esos valores como guía para evaluar a las figuras de autoridad en tu vida. Practica la autocompasión. Cuando sientas que estás reaccionando de manera negativa ante una figura de autoridad, recuerda que es probable que esta reacción esté conectada con experiencias pasadas. No te castigues por ello. En lugar de eso, reconoce la emoción, obsérvala y déjala ir. Establece límites saludables. Aprender a decir no de manera respetuosa es fundamental. Las figuras de autoridad justas respetarán tus límites, mientras que las tóxicas pueden intentar violarlos. Al establecer límites, te proteges emocionalmente y refuerzas tu autoestima. Cultiva la calma interior. Ante situaciones difíciles con la autoridad, practica técnicas de respiración o meditación para mantener la calma. Esto te permitirá responder desde un lugar de serenidad, en lugar de reaccionar impulsivamente. Los problemas con la autoridad no son insuperables. Son un reflejo de nuestras heridas pasadas, pero no tienen que definirnos para siempre. Al aplicar los principios estoicos de autodisciplina, control emocional y discernimiento, podemos transformar nuestra relación con la autoridad en una oportunidad para crecer y aprender. 7. Dificultad para formar vínculos seguros. El viento frío atravesaba las rendijas de las viejas ventanas de la casa de Daniel. Él estaba sentado en el borde de su cama, con la mirada perdida en un punto indefinido del suelo. Aquel cuarto, lleno de sombras y recuerdos difusos, le recordaba lo difícil que era conectar con otros. A sus 35 años, Daniel sentía que había construido un muro invisible, una fortaleza que lo protegía del dolor, pero también lo mantenía prisionero de su propia soledad. Recordaba su infancia, cómo sus padres rara vez le mostraban afecto. Su madre, una mujer endurecida por las circunstancias, siempre había estado ausente emocionalmente. Su padre, por otro lado, era una figura distante, preocupado más por mantener el control que por brindar cariño. Desde pequeño, Daniel aprendió que pedir amor era sinónimo de debilidad y que cualquier muestra de vulnerabilidad podía ser utilizada en su contra. Esa herida se profundizó a lo largo de los años, hasta convertirse en un abismo que separaba a Daniel de cualquier persona que intentara acercarse a él. Un mensaje en su teléfono rompió el silencio. Era de Laura, su pareja desde hacía 2 años. Daniel la quería, o al menos eso creía, pero cada vez que ella intentaba profundizar en su relación, él sentía que todo se desmoronaba dentro de él. Se sentía paralizado, incapaz de corresponder al amor que ella le ofrecía. No era que no quisiera amarla, sino que no sabía cómo hacerlo. Los cimientos sobre los que había construido su vida emocional estaban rotos, inestables. El mensaje decía: necesitamos hablar, me siento distante de ti y no sé cuánto más puedo soportar esto. El corazón de Daniel latió con fuerza, sabía lo que venía. Laura estaba cansada de su incapacidad para abrirse, para conectar de verdad. La idea de perderla le aterraba, pero al mismo tiempo, el miedo a mostrarse vulnerable lo devoraba desde adentro.
Se vistió rápidamente y salió a la calle. El aire helado de la noche lo golpeó en el rostro, como si la realidad quisiera despertarlo de su letargo emocional. Caminó hacia el café donde Laura lo esperaba, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que tenía que cambiar, pero el cambio parecía un enemigo invencible. Cuando llegó, Laura ya estaba sentada en una de las mesas, con las manos entrelazadas, mirando fijamente su taza de té. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con amor y esperanza, ahora reflejaban una tristeza que Daniel no podía ignorar. «Hola», dijo él sentándose frente a ella. «Hola», respondió ella sin levantar la vista. El silencio entre ellos era denso, casi palpable. Daniel sintió un nudo en el estómago, pero no supo cómo empezar. Laura, por otro lado, parecía haber tomado una decisión. Finalmente, levantó la mirada y lo observó con una mezcla de tristeza y determinación. «Daniel, no sé cómo seguir con esto», comenzó, su voz temblorosa. «Siento que siempre estoy golpeando una pared, que nunca llego a ti. Me amas, pero no me dejas amarte. Y eso me está destruyendo». Daniel tragó saliva, sintiendo que sus palabras se atoraban en su garganta. Sabía que ella tenía razón, pero no tenía las herramientas para explicarse a sí mismo, y mucho menos a Laura. ¿Cómo le iba a contar sobre la sombra de su infancia, sobre esa herida abierta que le impedía confiar en el amor? «Laura, yo…», comenzó, pero las palabras se disolvieron en el aire, como si su boca fuera incapaz de articular lo que sentía. Laura lo interrumpió. Su mirada se endureció por un segundo antes de suavizarse de nuevo. «Sé que has tenido una infancia difícil», dijo ella. «Sé que no te enseñaron a amar, pero yo no soy ellos. No quiero pagarlo por lo que te hicieron». Sus palabras lo golpearon como un mazo. Por primera vez, sintió la realidad aplastante de lo que Laura decía. Estaba proyectando sobre ella todos los fantasmas de su pasado. Sin darse cuenta, había creado un ciclo de autosabotaje que repetía una y otra vez, sin escape. «No sé cómo cambiar», confesó finalmente, sintiendo que el peso de esas palabras era más grande de lo que jamás había imaginado. Laura lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de frustración, sino de comprensión. «No tienes que hacerlo solo», dijo con la voz quebrada, «pero tienes que quererlo, tienes que abrirte. No puedo hacerlo por ti». Daniel asintió lentamente, dándose cuenta de que ese era el momento decisivo. Si seguía aferrado a sus miedos, la perdería. Y en ese instante, por primera vez en su vida, sintió que el miedo a perderla era más grande que el miedo a abrirse. Pasaron semanas antes de que Daniel comenzara a entender lo que realmente significaba enfrentarse a su pasado. Asistió a terapia, algo que había rechazado durante años, y poco a poco comenzó a desenterrar los recuerdos dolorosos que lo habían moldeado. Fue un proceso doloroso, lleno de recaídas, pero también de pequeños avances. Un día, mientras estaba sentado en la consulta de su terapeuta, algo hizo clic en su mente. Recordó una tarde de su infancia, cuando había caído de su bicicleta y se había lastimado gravemente la rodilla. Su madre lo había visto desde la ventana, pero no había salido a ayudarlo. En ese momento, Daniel había decidido que no podía confiar en nadie, ni siquiera en las personas que supuestamente debían amarlo. Fue en ese instante, sentado en la oficina de su terapeuta, cuando entendió que había construido toda su vida sobre esa única decisión. El tiempo pasó, y Laura se mantuvo a su lado, aunque más distante, dándole espacio para que él resolviera su conflicto interno. Finalmente, una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Daniel se detuvo y la miró a los ojos. «He estado construyendo una casa sobre cimientos rotos», dijo, con una sinceridad que jamás había sentido antes. «Pero quiero arreglarlos. Quiero que construyamos algo real, algo que no se derrumbe al primer golpe». Laura lo miró en silencio, sorprendida por la apertura de Daniel. Durante un largo rato, no dijo nada, y Daniel sintió el miedo subir por su garganta. Pero luego, ella sonrió suavemente y lo tomó de la mano. «No será fácil», dijo ella apretando su mano, «pero estoy dispuesta a intentarlo». Ambos caminaron en silencio, pero esta vez no había distancia entre ellos. 8.
Perfeccionismo y autocrítica. El perfeccionismo y la autocrítica son como sombras que nos persiguen, una lucha interna que a menudo deriva de una necesidad no satisfecha de amor y aprobación. Cuando nos enfocamos en cumplir expectativas inalcanzables, puede parecer que estamos tratando de llenar un vacío emocional que viene de nuestra infancia, un amor que quizás nunca recibimos del todo. Nos esforzamos por alcanzar una perfección ilusoria, creyendo que, si lo logramos, finalmente seremos valorados y aceptados. Pero este ciclo solo nos lleva a la insatisfacción y al agotamiento. Imagina que estás trabajando en un proyecto. Has dedicado horas adicionales, revisado cada pequeño detalle, y aún así, nada parece lo suficientemente bueno. Te sientes atrapado en un ciclo interminable de correcciones y mejoras. Este es el sello del perfeccionismo, un estándar tan alto que incluso los mayores logros parecen insignificantes. Séneca, el filósofo estoico, aconsejaba que el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Este sufrimiento anticipado se refleja en la presión que nos imponemos por miedo al fracaso o a no cumplir con nuestras propias expectativas. El perfeccionismo no solo afecta el ámbito laboral, puede colarse en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras aspiraciones. Nos compararnos constantemente con los demás, buscando siempre esa aprobación externa que parece esquiva. Pero, como enseñaba Epicteto, lo que perturba al hombre no son las cosas, sino las opiniones sobre ellas. Es nuestra percepción distorsionada de lo que se espera de nosotros lo que nos consume, no las expectativas en sí. La autocrítica a menudo acompaña al perfeccionismo, golpeándonos en nuestros momentos más vulnerables. En lugar de aceptar nuestros errores como parte del proceso de aprendizaje, nos castigamos por ellos. Este tipo de autoexigencia es agotador y nos hace perder de vista lo que realmente importa, el crecimiento personal. Marco Aurelio decía: si te duele algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio. La clave para romper este ciclo es practicar la autocompasión. En lugar de enfocarnos en nuestras fallas, debemos recordar que somos seres humanos, imperfectos por naturaleza. La autocompasión nos permite aceptar nuestras debilidades y, a su vez, trabajar para mejorar sin caer en el desprecio hacia nosotros mismos. Uno de los pasos más importantes en este proceso es aprender a cuestionar la creencia de que el amor y la aprobación deben ser ganados. Desde una edad temprana, muchos de nosotros internalizamos la idea de que el amor es algo que debemos merecer. Pensamos que solo seremos dignos de ser amados si alcanzamos ciertos logros o cumplimos con determinados estándares. Pero este pensamiento es engañoso. El amor, tanto el que recibimos de los demás como el que nos damos a nosotros mismos, no debe estar condicionado a un desempeño perfecto. En su obra, Epicteto enseñaba que la libertad está en no depender de nada que esté fuera de tu control. De la misma manera, el amor verdadero no debe depender de lo que hacemos o dejamos de hacer. Es un derecho innato que todos poseemos. Cuando comenzamos a internalizar esta verdad, la necesidad de perfección comienza a desvanecerse, y con ella, la autocrítica extrema que a menudo la acompaña. Es irónico que, en nuestra búsqueda de la perfección, olvidemos que son nuestras imperfecciones las que nos hacen únicos. La sociedad a menudo nos empuja a creer que debemos ocultar nuestras debilidades, pero en realidad es en esos momentos de vulnerabilidad donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Séneca decía: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Aceptar nuestras imperfecciones no es rendirse, sino un acto de valentía. En lugar de ver los errores como fallos definitivos, deberíamos verlos como oportunidades para aprender y crecer. Un ejemplo común es el miedo al fracaso. Muchas personas evitan tomar decisiones importantes por miedo a equivocarse, paralizadas por la idea de no estar a la altura. Sin embargo, este miedo es una trampa. Marco Aurelio nos recordaba que la impedimenta a la acción es lo que avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, es a través de los obstáculos que aprendemos y mejoramos. ¿Cómo podemos entonces aplicar estas enseñanzas estoicas a nuestra vida diaria?
Aquí hay algunos pasos prácticos para ayudarte a desarrollar una mentalidad más resiliente y enfocada. Acepta lo que no puedes controlar. Uno de los principios clave del estoicismo es la aceptación de que hay cosas que están fuera de nuestro control. Esto incluye la opinión de los demás, las circunstancias externas y, en muchos casos, los resultados de nuestras acciones. Al soltar la necesidad de controlar todo, podemos liberar una enorme cantidad de estrés innecesario. Practica la gratitud diaria. En lugar de enfocarte en lo que no has logrado o en tus fallos, comienza a reconocer tus logros, por pequeños que sean. La gratitud te ayuda a cambiar tu perspectiva, enfocándote en el progreso en lugar de en la perfección. Establece metas realistas. Si te fijas estándares inalcanzables, siempre te sentirás insuficiente. Establecer metas realistas te permite sentirte realizado y al mismo tiempo te da la motivación para seguir adelante. Haz pausas conscientes. En medio de la autocrítica o el perfeccionismo, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar. Pregúntate, ¿estoy siendo justo conmigo mismo? La mayoría de las veces te darás cuenta de que estás siendo demasiado duro contigo. Rodéate de apoyo. Busca personas en tu vida que te valoren por quien eres, no por lo que logras. Estas conexiones genuinas te ayudarán a recordar que no necesitas ser perfecto para ser digno de amor y respeto. Reflexiona diariamente. Al final del día, dedica unos minutos a reflexionar sobre tus pensamientos y acciones. ¿Te juzgaste con dureza? ¿Cómo podrías haber sido más compasivo contigo mismo? Este hábito te permitirá identificar patrones autocríticos y reemplazarlos por pensamientos más amables y constructivos. La vida es un viaje constante de aprendizaje. No se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de abrazar el proceso de crecimiento. A medida que avanzas en este camino, es importante recordar que eres suficiente tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades. Como decía Marco Aurelio, la perfección del carácter consiste en pasar cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía, sin pretensiones. Al aplicar estos principios estoicos y practicar la autocompasión, puedes liberarte de las ataduras del perfeccionismo y la autocrítica. No se trata de renunciar a tus metas, sino de cambiar la forma en que las persigues. En lugar de buscar la validación externa, encuentra la paz interior en el hecho de que, simplemente, estarás mejorando cada día, a tu propio ritmo, y eso es más que suficiente. 9. Dificultad para establecer límites saludables. Eran las 10 de la noche y Paula miraba su teléfono con la pantalla oscura, esperando ese mensaje que le confirmara que no estaba siendo olvidada, una vez más. Sabía que la reunión había terminado hace horas, pero Martín no había dicho nada. Él nunca decía nada, o al menos no sobre los temas que realmente importaban. En el reflejo tenue de la ventana, veía su propio rostro agotado, los ojos con ese brillo apagado que solo aparece tras noches sin dormir, noches en las que el insomnio es causado por el constante murmullo de la duda. ¿Cuándo había permitido que su vida se convirtiera en esto? Un ciclo constante de ceder, de decir sí cuando quería gritar no. Había crecido en una casa donde el no era sinónimo de abandono, así que desde pequeña aprendió a complacer, a mantener la paz a cualquier costo. Paula recordó esa vez, a los 12 años, cuando su madre había llegado ebria después de una larga noche de trabajo. «Cuida de tu hermano, por favor», había dicho con los ojos rojos y la voz rasposa. No era una petición, y Paula lo sabía. Aquella noche y tantas otras, sacrificó su infancia para cuidar de un niño que lloraba por una madre ausente. El no era una opción. Decirlo habría significado ser una mala hija, una egoísta. Y así, el patrón de decir sí a todos y todo se solidificó, como una piedra atada al fondo de su alma. Pero ahora, adulta y en una relación que la dejaba exhausta, Paula comenzaba a cuestionarse. Aquel patrón que alguna vez fue una estrategia de supervivencia, ahora la estaba ahogando. Martín no era mal hombre. Era atento, gentil en la superficie, y todo el mundo lo adoraba. Pero no la veía, no la comprendía. Su silencio en momentos clave, su incapacidad de dar lo que ella tanto necesitaba, se habían convertido en una de las mayores fuentes de su angustia. Una notificación apareció en su pantalla, sacándola de su trance. Era Martín, finalmente.
Perdón por no contestar antes. La reunión fue larga. Te veo mañana. Sin explicación, sin cariño. Paula miró el mensaje y algo dentro de ella se rompió. No era el tipo de quiebre violento y ruidoso, sino un desmoronamiento silencioso, como una montaña que después de años de erosionarse, finalmente se derrumba sin aviso. Apagó el teléfono y se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. Recordó las palabras de su terapeuta. Establecer límites no te hace egoísta, te protege. Pero ¿cómo podría hacerlo con Martín? ¿Cómo poner un límite sin perderlo por completo? Sabía que si seguía así, el costo sería su propia cordura, pero la idea de estar sola, de ser rechazada por él, le hacía sentir un miedo paralizante. La primera vez que intentó decirle lo que sentía, él la miró, sonrió levemente y dijo: «Te preocupas demasiado, relájate, todo está bien». Y ella, como siempre, cedió. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que no podía seguir así. Se levantó de la cama y fue al baño. El reflejo en el espejo le devolvió una versión cansada de sí misma, pero detrás de la fatiga había una chispa nueva, un destello de fuerza. Decidió que, por primera vez en su vida, se pondría a sí misma primero. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida. Al día siguiente se encontró con Martín en un café cercano, como de costumbre. Él la saludó con un beso en la mejilla y comenzó a hablar sobre su día, su reunión, su agenda. Pero Paula apenas lo escuchaba. En su cabeza repasaba las palabras que había ensayado toda la noche. Finalmente lo interrumpió. «Martín, necesito hablar contigo». Él levantó la vista, sorprendido. «Claro, dime». «Me siento agotada», dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. «Llevo tiempo sintiéndome ignorada, como si mis necesidades no importaran. No puedo seguir así». Hubo un silencio incómodo. Martín la miró, confundido. «¿De qué hablas? Siempre intento estar aquí para ti». «No es suficiente», dijo ella temblando levemente. «Siempre doy más de lo que recibo. He pasado toda mi vida complaciendo a los demás, diciendo sí cuando quería decir no. Y ya no puedo más. Necesito que me escuches, que respetes mis límites». Martín frunció el ceño. «¿De dónde viene todo esto? No entiendo por qué te sientes así». «Porque nunca me escuchas», respondió Paula con un nudo en la garganta. «Siempre cambias de tema, como ahora. Me haces sentir que soy demasiado, que mis emociones no importan. Pero necesito que entiendas algo. Si no puedes ver lo que me está pasando, si no puedes cambiar, entonces no podemos seguir juntos». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de una verdad que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Martín abrió la boca, pero nada salió. Los ojos de Paula se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de liberación. Había esperado tanto tiempo para decir esas palabras, para elegir el no, que significaba un sí a su propio valor. «No sé qué decir», murmuró él finalmente. «Nunca pensé que te sentías así». «Lo sé», dijo ella suavemente, «pero eso es parte del problema». Se levantó de la mesa, sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. Mientras caminaba hacia la puerta, sintió que algo dentro de ella cambiaba. No había garantizado que todo saldría bien, que Martín cambiaría, o que su vida sería más fácil a partir de ese momento. Pero sabía una cosa con certeza. Había comenzado a recuperar el control. Y esa era la victoria más importante. Martín no la siguió. Y aunque el vacío de su ausencia fue palpable, también lo fue el alivio de haberse elegido a sí misma, finalmente, por encima de todo lo demás. Fuera, el viento frío de la noche la acarició como una bienvenida a esta nueva etapa de su vida. 10. Relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas, a menudo, son un reflejo de nuestras heridas más profundas. Cuando crecemos sin recibir el amor, la validación o la seguridad emocional que necesitamos, solemos arrastrar esas carencias hacia la adultez. El impacto de estas experiencias tempranas puede ser tan poderoso que, sin darnos cuenta, comenzamos a buscar el mismo tipo de dolor y rechazo en nuestras relaciones adultas. Como si estuviéramos programados para recrear ese drama emocional, confundimos la intensidad y el conflicto con lo que percibimos como amor verdadero. Una de las mayores trampas en las relaciones tóxicas es que el ciclo puede ser tan sutil y constante
que resulta difícil notarlo hasta que es demasiado tarde. La manipulación emocional, el control y la frialdad se normalizan, y llegamos a pensar que es lo mejor que podemos obtener. Como resultado, nos sentimos insuficientes, con la autoestima debilitada y el corazón roto. Reconocer estos patrones y salir de ellos es uno de los desafíos más difíciles, pero también de los más liberadores. Para comenzar a desmantelar estos ciclos tóxicos, es esencial empezar por el trabajo interno, cultivando una relación sólida con uno mismo. Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos recuerdan que el valor y el respeto no vienen de lo que los demás piensan de nosotros, sino de lo que pensamos de nosotros mismos. En sus enseñanzas, Epicteto afirmaba: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta emocional frente al maltrato o la indiferencia. Si estamos anclados en la búsqueda de amor en lugares donde solo recibimos dolor, nuestra reacción automática puede ser quedarse, justificando el comportamiento ajeno, en lugar de darnos el respeto que merecemos. El estoicismo pone gran énfasis en la autodisciplina y en el control de nuestras emociones. Séneca decía: la mayor parte del bien que buscamos está dentro de nosotros mismos. Esto significa que nuestra verdadera fuerza no proviene de lo que otras personas nos ofrecen, sino de lo que somos capaces de ofrecer a nosotros mismos. Al priorizar nuestro bienestar y comenzar a establecer límites claros, podemos evitar las trampas de las relaciones tóxicas. Practicar el autocontrol emocional y no dejarnos llevar por las acciones de los demás es clave para nuestro crecimiento personal. Es esencial ser conscientes de los patrones que nos atraen hacia las relaciones dañinas. Tal vez hayamos aprendido a asociar el amor con la frialdad emocional o con la manipulación, porque eso fue lo que recibimos en nuestra infancia. Nos acostumbramos a dinámicas destructivas, creyendo que esa intensidad y caos son sinónimos de pasión o de vínculo profundo. Sin embargo, este tipo de relaciones suelen drenar nuestra energía, haciéndonos sentir pequeños, sin valor y constantemente en búsqueda de aprobación. Un ejemplo común podría ser el siguiente: imagina que tienes una pareja que siempre minimiza tus logros o que constantemente te hace sentir que no eres suficiente. Te encuentras haciendo esfuerzos sobrehumanos para ganar su aprobación, pero esa validación nunca llega. Tal vez esa persona usa el silencio o la indiferencia como forma de control, y tú, en lugar de alejarte, sigues buscando maneras de demostrar que eres digno de su amor. Este ciclo es agotador y, sin embargo, muchas personas lo viven a diario, sin saber cómo salir de él. Epicteto también nos recuerda que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Las acciones y comportamientos de los demás son algo que no podemos controlar, pero nuestra respuesta a ellos sí. Por eso, es vital que al reconocer estas dinámicas tóxicas, tomemos la decisión consciente de salir de ellas y comenzar a poner en práctica el amor propio. Séneca decía: elige ser amado por lo que eres, no por lo que haces para complacer a los demás. Esta sabiduría nos recuerda que el amor verdadero no debe ser condicionado ni ganado a través de sacrificios constantes. Una de las herramientas más poderosas para evitar relaciones tóxicas es aprender a establecer límites. Los límites no son muros que nos separan de los demás, sino fronteras que protegen nuestro bienestar emocional y mental. Aprender a decir no, a comunicar nuestras necesidades y a alejarnos de relaciones que nos dañan es un acto de autocompasión. Marco Aurelio, otro gran filósofo estoico, decía: el alma se fortalece cuando se aísla del daño. Esta afirmación resalta que al alejarnos de lo que nos destruye, comenzamos a sanar y a fortalecernos internamente. Establecer límites puede ser aterrador, especialmente si la toxicidad ha sido la norma en nuestras relaciones. Tal vez temamos el rechazo o la soledad. Sin embargo, es fundamental recordar que al decir no a las relaciones que no nos sirven, estamos diciendo sí a nuestra paz y bienestar. Como dijo Séneca, nada es más honorable que una mente que gobierna su vida. Tomar control de nuestras relaciones y no permitir que los demás dicten nuestro valor es un acto de inmenso poder personal. Salir de un ciclo de relaciones tóxicas requiere de valentía, autoconsciencia y autodisciplina. Aquí algunos pasos prácticos para comenzar este proceso.
Identifica los patrones tóxicos. Reflexiona sobre tus relaciones pasadas y actuales. ¿Existen comportamientos repetitivos que te han hecho daño? ¿Te atraen personas que te manipulan o que no valoran tus sentimientos? Reconocer estos patrones es el primer paso para romperlos. Establece límites claros. Comunica tus necesidades y no temas decir no cuando alguien cruce tus límites. Practica ser firme en tu decisión de priorizar tu bienestar. Rodéate de personas positivas. Busca rodearte de personas que te apoyen, te valoren y te respeten. Estas personas te ayudarán a mantener una perspectiva saludable sobre lo que mereces en una relación. Trabaja en tu autoestima. El trabajo interno es clave. Desarrolla una relación sólida contigo mismo. Practica la autocompasión y reconoce tu valor intrínseco. No temas a la soledad. A veces, es mejor estar solo que en una relación que nos daña. La soledad puede ser una oportunidad para sanar y reencontrarnos con nosotros mismos. A medida que comienzas a soltar relaciones que no te sirven, es posible que enfrentes momentos de duda e inseguridad. Es natural temer el cambio, especialmente si la toxicidad ha sido una constante en tu vida. Sin embargo, como dijo Epicteto, solo los educados son libres. Al educarnos emocionalmente, al reconocer nuestro valor y al elegir relaciones que nos nutran, nos liberamos del ciclo de dolor. Trabajar en tu relación contigo mismo es el camino hacia una vida más plena. Como mencionaba Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al cambiar nuestra mentalidad y comenzar a valorar nuestra paz y bienestar por encima de todo, atraemos a personas que reflejan ese amor y respeto. Salir de una relación tóxica es un proceso desafiante, pero absolutamente necesario para nuestro crecimiento y bienestar. A medida que avanzas, recuerda que no estás solo en este camino. El amor y el respeto que buscas están dentro de ti, y al priorizar tu paz, atraerás relaciones que reflejen ese amor incondicional que mereces. Practica la autodisciplina, establece límites claros y cultiva una relación saludable contigo mismo. El verdadero amor en todas sus formas comenzará a florecer cuando te des el valor que siempre has merecido. 11. Ansiedad y depresión. La ansiedad y la depresión son como sombras persistentes que, sin previo aviso, se ciernen sobre nuestra mente, moldeando la forma en que experimentamos el mundo. Para muchos, estos sentimientos no son el resultado de un solo evento, sino el eco de una vida vivida sin el amor, el apoyo o la validación necesarios. Es como si esas experiencias tempranas hubieran plantado semillas de duda, miedo y tristeza, que ahora crecen en lo profundo de nuestra psique, manifestándose en forma de ansiedad y depresión. Cuando el amor y el apoyo no están presentes durante la infancia, se pueden generar inseguridades que nos acompañan a lo largo de la vida. Marco Aurelio decía, «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Desde una edad temprana, estos pensamientos, que pueden surgir del abandono, la crítica constante o la falta de afecto, moldean nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Aquellas palabras y experiencias que absorbemos como niños tienen el poder de arraigarse profundamente en nuestro interior, transformándose en creencias limitantes que refuerzan la ansiedad y la depresión. Imagina despertarte cada mañana con un peso en el pecho, una sensación de temor inexplicable que te acompaña a lo largo del día. Para muchos, esta es la realidad diaria de vivir con ansiedad. Es un constante estado de anticipación de algo negativo que muchas veces nunca ocurre. Del mismo modo, la depresión se siente como una niebla densa que oscurece todo lo bueno en la vida. Las cosas que antes traían alegría ahora parecen vacías y sin sentido. Sin embargo, estos sentimientos no definen quién eres, ni determinan el resto de tu vida. Tal como enseñaba Epicteto, no son las cosas lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ellas. Aunque las experiencias del pasado puedan haber influido en tus creencias sobre ti mismo y el mundo, la buena noticia es que tienes el poder de cambiar esa narrativa. Un primer paso importante para lidiar con la ansiedad y la depresión es reconocer los patrones de pensamiento que refuerzan estos estados. Estos pensamientos suelen ser automáticos, pero también distorsionados.
Puedes encontrarte atrapado en la trampa del pensamiento catastrófico, donde imaginas el peor resultado posible en cada situación. O tal vez tu mente cae en la sobregeneralización, donde un solo fracaso se convierte en una indicación de que siempre fracasarás. Séneca, un filósofo estoico, escribió: «El sufrimiento es a veces necesario para la enseñanza de una lección. Lo que importa no es lo que sufrimos, sino cómo lo sufrimos». La ansiedad y la depresión, aunque dolorosas, también pueden ofrecer lecciones profundas. Nos enseñan a mirar dentro de nosotros mismos, a comprender nuestras heridas y, en última instancia, a sanar. Cuando te encuentres atrapado en patrones negativos de pensamiento, practica el hablarte a ti mismo con la amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo que está luchando. Muchos de nosotros somos nuestros peores críticos, y la autocompasión es esencial en el proceso de sanación. Dale a tu niño interior el amor y la aceptación que siempre mereció. Séneca también nos recuerda que aquel que es capaz de gobernarse a sí mismo es más poderoso que quien gobierna a los demás. Esto subraya la importancia de la autodisciplina, no para ser duros con nosotros mismos, sino para cultivar hábitos mentales saludables. La filosofía estoica enfatiza la independencia emocional y la fortaleza interior, pero también reconoce la importancia de la comunidad. Marco Aurelio dijo: «La necesidad de otros está en nuestra naturaleza». No significa que debamos depender completamente de los demás para nuestra felicidad, pero sí subraya la importancia de buscar apoyo. A menudo, cuando estamos sumidos en la ansiedad o la depresión, tendemos a aislarnos. Sentimos que nadie puede entender lo que estamos experimentando, o peor aún, que somos una carga para los demás. Sin embargo, una red de apoyo puede marcar una gran diferencia. Rodearse de personas comprensivas y afectuosas, ya sean amigos, familiares o profesionales de la salud mental, puede ofrecer una perspectiva externa y una validación necesaria en momentos difíciles. Epicteto nos recuerda que no debemos intentar enfrentar las cosas grandes de inmediato, sino comenzar con las pequeñas y progresar desde allí. Este es un recordatorio de que no es necesario enfrentar la ansiedad o la depresión solo. Al hablar con alguien, compartir tus luchas y permitirte ser vulnerable, te das la oportunidad de aliviar parte de esa carga. A veces, el simple acto de hablar en voz alta sobre tus problemas puede ofrecer una claridad inesperada. El control de las emociones es uno de los pilares del estoicismo, y es particularmente relevante cuando enfrentamos la ansiedad y la depresión. A menudo, estos estados emocionales se ven amplificados cuando permitimos que nuestras mentes vaguen sin rumbo, alimentando pensamientos negativos. Practicar la autodisciplina emocional no significa reprimir nuestras emociones, sino aprender a gestionarlas de manera constructiva. Un ejercicio práctico es el que Marco Aurelio solía practicar. Cada mañana reflexionaba sobre los desafíos que enfrentaría ese día y cómo podía responder con virtud. Esta práctica puede adaptarse fácilmente a nuestra vida moderna. Al comenzar cada día, tómate unos minutos para anticipar situaciones que puedan generar ansiedad o tristeza. Luego, visualiza cómo podrías enfrentarlas con calma y resolución. También es útil tener una caja de herramientas mental que incluya técnicas como la meditación, la respiración profunda o el ejercicio físico. Estas actividades no solo calman la mente, sino que también proporcionan un enfoque renovado. Recuerda que, como decía Séneca, el hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. Aprender a controlar nuestra respuesta emocional es un acto de poder personal. Finalmente, uno de los principios más poderosos del estoicismo es la aceptación. Epicteto enseñaba que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. No podemos controlar todas las circunstancias externas que contribuyen a nuestra ansiedad o depresión, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Aceptar lo que está fuera de nuestro control no es resignarse, sino liberar la energía que gastamos luchando contra lo inevitable. Esta aceptación abre el camino al crecimiento personal, ya que nos permite centrarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La ansiedad y la depresión no son el final de tu historia. Con tiempo, autocompasión y el apoyo adecuado,
esas semillas de duda pueden transformarse en una visión más clara y positiva de ti mismo y de tu futuro. Podrás mirar atrás a este capítulo de tu vida no como una definición de quién eres, sino como un testimonio de tu resiliencia inquebrantable. En palabras de Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tú tienes el poder de cambiar esos pensamientos, de nutrir las semillas de esperanza y de florecer en una vida más plena y consciente. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.